Nicea se transformó en un líder, un líder que defendía la deidad. Eso es lo que hace Constantino, llamar a la gente para que arreglen su asunto. Pero él no crea la deidad. Él podría tener su opinión también de Jesús. Él creía en el poder de Jesús. Eso que han dicho por ahí, que Constantino, no es falso. Él creía en el poder de Jesús. Creía. Otra cosa es la clase de cristianismo que él tenía. Muy diferente a lo mejor al cristianismo que tenían en Jerusalén o en Antioquía, los conceptos. Pero él creía, y creía en el poder de Jesús. Ojo, léanse bien la historia y no se dejen engañar. Entonces, Constantino no crea eso, sino convoca a petición de Ocio, que Ocio le dice, oye, convoca un concilio y vamos a discutir este tema para ponernos de acuerdo. Y entonces Constantino, que tiene el poder civil, los convoca a todos del imperio. 318, me parece, obispos fueron allí al concilio de Nicea, presidido por ese señor Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba lo sugiere, Constantino lo convoca, pero lo preside también Ocio de Córdoba. Y hay una cosa que a lo mejor no les gusta a ninguno, que parte de la declaración del credo que sale de Nicea, afirmando la deidad de Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo redactó? Ocio de Córdoba. Hoy en día, lo que creen los alemanes, los suizos, los franceses, ingleses, suramericanos, norteamericanos, sobre la deidad de ese credo que se va a ir formando, ¿no? Ese credo que dice que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, que es la misma deidad. Señores, lo escribió un señor que se llama Ocio de Córdoba. Tampoco lo inventó él. Él escribió lo que se creía. Él escribió y puso... Bueno, el concilio de Nicea tiene sus canon, ¿no? Canon 1, canon 2, canon 3, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no los vamos a ver uno por uno, ni ninguno. Bueno, entonces el concilio se convoca y se preside, es presidido por el señor Ocio, este señor, que era obispo de Córdoba, en España. Córdoba pertenece a Andalucía, para los que no lo saben, ¿no? Bueno, en el sur de España. Entonces, él preside eso, pero no para inventar la deidad, sino para ver cómo podemos hacer para poner en evidencia y ponernos de acuerdo en cuanto a ese tema. Porque claro, es sumamente evidente que la Biblia dice que Jesús tiene deidad. Ya cité Juan 1:1. Y Dios, deidad, tenía el verbo. Y tiene. Sí, pero es que vamos, eso lo dijo Juan. Pero vamos a Pablo y dice todavía más. Dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por cierto, el único lugar donde el vocablo deidad, no divinidad, como han hecho estos señores que van recogiendo dinero por YouTube, ¿no? Que han dicho divinidad. No es divinidad. Divinidad es un concepto que puede ser paralelo o que se refiere a otra cosa. No es lo mismo que deidad. Divinidad es una cosa, deidad es otra. Y el vocablo deidad la emplea Pablo allí en Filipenses 2, o Colosenses, perdón, 2:9, para decir que en él, en Jesús, habita la plenitud de la deidad. Allí estaba el vocablo deidad. Casi el único sitio en todo el Nuevo Testamento donde se usa. No le hicieron caso a eso. No le hacen caso hoy en día. Y los mesiánicos menos. Y los unitarios tampoco. Y son evangélicos. Son evangélicos. Presumen mucho de ser evangélicos. Y de irse a los padres de la iglesia. Y cuando uno ve a qué padres de la iglesia se han ido para averiguar la verdad, resulta que salta Spurgeon, salta Jonathan Edwards, sacan a los padres de la iglesia, los padres antiguos, nos han dicho a nosotros, a mí. Los padres antiguos, es que usted tiene que basarse en quién. Pues básese usted en Lutero, los padres antiguos. Dios mío, pues esos son los padres que tenemos aquí a la mano, a un tiro de piedra. Los padres antiguos son Clemente, Policarpo, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Bernabé. Todos esos, son muchos, son muchos. Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Orígenes. Esos son los padres antiguos. No, esto es del siglo XVI, señores. Después cuando se enteran de esto, ni siquiera piden perdón, se esconden, meten el rabo, o sea, como si no hubieran hecho nada. Darán cuenta de eso. A Dios no se le pasa eso por alto. Por tus palabras serás justificado,
y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué pasó? Que el concilio de Nicea se reunió para aclarar ese asunto. Aclarar ese asunto. Y la votación, se hizo votación, sí, claro, había votación. 318 obispos, y se hizo una votación. O sea, había que llegar a una conclusión. En aquellos tiempos se llegaba siempre a una conclusión de algo. No como hoy en día, estos que van en estos maestros de YouTube y tal, que discuten sobre temas, y uno esperando una conclusión, y no hay conclusión ninguna. Se ponen a discutir, yo pienso, este profesor de griego, el otro, discuten aquí, discuten allá, esto, y yo digo, bueno, ¿y la conclusión? Una conclusión cierta, fundamentada, no está. Te lo dejan ahí, a criterio de cada quien. Conclusiones a medias tintas, conclusiones que no son claras, nos quedamos esperando algo contundente, nada, sino una afirmación ahí, que yo digo, bueno, ¿qué tengo que aceptar? Tengo que aceptar la afirmación de este señor así porque sí. No, hombre, no. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces, se llegó a una conclusión, y de esos 318 obispos hubo una votación, y la votación en el 90% fue que Jesús tiene deidad. Eso es inventar. Constantino lo inventó. Constantino era el papa. Señores, no había papa en ese tiempo. No existía el obispo de Roma. No existía el Vaticano, ni existía el papa. Tampoco, no existía nada de eso. Nada de eso. ¿Que el obispo de Roma tenía una gran influencia sobre el resto de la Iglesia católica? Bueno, sí. Se le consultaban muchas cosas al obispo de Roma. Pero no era lo que hoy en día ha llegado a ser. En aquel tiempo, muchas de las doctrinas, ciertas o no ciertas, quiero decir heréticas, que pueda tener Roma, la iglesia de Roma hoy, la Roma papal, la del Vaticano, en aquel tiempo no existían esos. ¿Por qué? Porque no se habían creado algunas o muchas de esas doctrinas heréticas, que no todas eran heréticas. Bueno, la verdad sea dicha, porque es que el pueblo evangélico, el pueblo protestante, el pueblo mesiánico, todos están pifiando, pero en todos los sentidos. No quiero nombrar pecados, no quiero nombrar. Están pifiando en todos los sentidos. Todo. Así que ya no sirve en este momento decir, es que los curas, que los romanos. Ya no se puede decir eso porque te sacan un pastor de esta denominación, de la otra, y vamos a encontrar mentiras, manipulación que ustedes no saben. Yo sí, porque yo llevo 40 años en este tema y he pasado por diversas instituciones. Además, lo que estoy diciendo es el que estudie y pueda acceder a muchos documentos históricos, no solo de los primeros siglos, sino del siglo XVI o del siglo XIX, se dará cuenta. Entonces, bueno, esas cosas han sido así. Esa es la historia. Así que no le estén atribuyendo al emperador lo que él no hizo, ¿no? Ni él creó la deidad, ni nada de eso. Este señor, Ocio de Córdoba, fue un hombre muy valiente, vivió 101 años, como todos saben ya, pero él se opuso siempre a los emperadores, a todos los que le tocó aconsejar. Constantino y sus dos hijos, su hijo Constancio y Constante, también, y se enfrentó a ellos, y por haberse enfrentado a ellos, y ahora explico cómo y por qué, sufrió ya desde el abuelo de Constancio, es decir, el padre de Constantino, Maximiliano, si mal no recuerdo, él sufrió torturas. Cuando él fue, Ocio de Córdoba, cuando él fue al concilio de Nicea, repito, hay que decirlo, que él se lo sugiere a Constantino, y él lo preside, y él lo firma, que no lo dije antes, lo firma, había que firmar, sí, todos estamos creyendo que aquella gente andaba con taparrabos, ¿no? Que ellos eran más inteligentes que nosotros. Piénsese que la doctrina, es que esto también hay que decirlo, que la doctrina que todos nosotros tenemos en el mundo entero, en el mundo cristiano, en la gran cristiandad, en todas las denominaciones, casi todas, menos testigos de Jehová, ruselistas y también adventistas, los adventistas del Arcángel Miguel, el resto de toda la cristiandad, el resto
que cree que Jesús tiene deidad, lo cree, porque aquellos hombres del siglo I lo pusieron por escrito. No hubo que esperar al concilio de Nicea, esto hay que decirlo también. No fue en el concilio de Nicea donde se descubre, lo tengo que decir ahora, agregar más información. No fue allí donde se fijó que sí que tenía deidad. Señores, Ignacio de Antioquía lo dijo. En la pseudo clementinas está, porque este Dios nuestro, y dice Jesús. La aberración en este momento por parte de testigos de Jehová es tal que cuando Ignacio de Antioquía o también Policarpo dicen que Jesús es Dios, nuestro Dios Jesús, y no nombran al Padre, ellos en sus documentos, a los que ustedes tienen acceso si quieren, ¿saben qué dicen los ruselistas? Para que no me lo crean. Dicen que cuando Policarpo, Ignacio de Antioquía, se refieren dicen Dios, Jesús Dios, allí está hablando de dos personas. No se está mencionando al Padre allí. ¿Por qué tergiversan? ¿Por qué ven lo que no está? ¿Por qué le meten eso? No está en los documentos eso. Ellos están hablando de Jesús, no del Padre. No están hablando ni siquiera del Espíritu Santo. Están hablando de Jesús como hombre y como Dios. Lo dicen claro, Me llega cualquier maestro ruselista de los de arriba y dice, ahí se refiere al Padre también. ¿Y de dónde sacas eso? Bueno, porque lo digo yo. Bueno, está bien. Su Majestad. Está muy bien, Su Majestad. Claro. Allí van las ovejitas, los borreguitos. Hay que decirlo así. Bueno, entonces esa doctrina que nos ha enseñado, que tenemos todas las denominaciones, repito, regresando, que hemos creído y que nos han enseñado que Jesús es Dios, o tiene deidad, mejor dicho, es Dios el Hijo, y tiene la misma deidad que tiene el Padre y el Espíritu Santo. Eso que creemos todos, eso no lo inventaron en el siglo XVI, como también creen muchos. Que los curas tenían todo tapado, la iglesia de Roma tenía todo tapado y hubo que esperar a que la gente de la Reforma, sea Arminio, Wesley, Spurgeon, dijeran que Jesús es Dios. No, hombre, señores, eso se fue dicho ya en el siglo I, siglo II, siglo III. En el siglo de Constantinopla se vuelve a reafirmar, 381, y después en el 400 se vuelve a reafirmar lo que ya se creía y se dijo en el 325, concilio de Nicea, y que era lo que venían creyendo y discutiendo los padres del siglo I y II. Nosotros creemos lo que ellos dijeron. Ellos tenían dos dedos de frente. Se encontraron en la Biblia. Que decían, ay, Jesús es Dios. Qué raro. ¿Cómo explicamos esto? Porque Dios es uno. ¿Cómo lo explicamos? Y empezaron a tratar de explicarlo, claro, y vieron después que el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo escoge, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo sube, va, decide, toma decisiones. ¿Y eso qué es? El Espíritu Santo guía, te dice la verdad, te dice lo que va a venir. Eso hay que explicarlo. Y ellos comenzaron a explicarlo. Claro, hicieron cuenta que tiene deidad. No fue que alguien lo inventó. A mí se me ocurre ahora decir que el Espíritu Santo es Dios. Eso son payasadas. ¿De dónde surge esta discusión? Surge de eso. Que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por cierto, que esa palabra uno, en griego hay dos términos para hablar de uno, una unidad. Una unidad. Entonces está el vocablo que significa uno simple, no compuesto. Una unidad no compuesta. Como quien dice una naranja. Una naranja es una unidad, no está compuesta. Pero está el otro vocablo que también es uno, muy conocido, que es para hablar de una unidad compuesta. Por ejemplo, es muy conocido el caso de el día y la noche fue un día, sí, pero es una unidad compuesta de dos cosas que son opuestas. Eso no se los han dicho. El día es opuesto a la noche. El día tiene luz, la noche no tiene luz. Pero son un día.
Ah, pero es una unidad compuesta, son dos cosas distintas. Sí, pero es una unidad, porque forman un día de 24 horas. Es tan difícil de entender eso. Cuando el Señor llama a Adán y le presenta a Eva, bueno, ya conocen la historia, ¿no? Que serán una sola carne. Esa palabra uno no es uno simple, como el ejemplo que acabo de poner, una unidad, una naranja, sino es uno compuesto. Uno y uno son uno. Serán una sola carne. Y eso se ve prácticamente en los hijos también. De allí que el adulterio, la fornicación sea tan grave y sea el primer pecado mencionado para transmitir demonios. Ah, no lo sabían. Los demonios pasan de uno al otro a través del sexo. No lo sabían. Los pecados pasan de uno a otro a través del sexo porque son una sola carne. Y a veces los hijos son como son por eso. Bueno, de allí entonces que se vio que Jesús decía, yo y el Padre uno somos, pero uno en el sentido compuesto. ¿Ah? Padre y yo somos uno. ¿Ah? La misma sustancia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? El Padre que te enseña. El Padre no lo podrás ver nunca porque es espíritu puro y simple. Puro y simple. Nosotros no somos un espíritu simple. Nosotros necesitamos el cuerpo para manifestarnos al mundo físico. Dios no. ¿Dónde está la oreja de Dios? ¿Dónde está el ojo de Dios? Está en el cielo, un ojo de este tamaño. Eso no se lo han enseñado tampoco. Dios es espíritu. Su ojo está en todas partes. Allí está su ojo. Allí está su ojo. Y su oreja, allí. Él oye en todas partes. Para que puedan entender esto, los peces que están en el mar, ¿cuál es el Dios de los peces del agua? Ellos sin agua no pueden vivir. ¿Y dónde está el Dios el Dios de cualquier pescado, de cualquier pez, de ese reino animal anfibio? ¿Cómo le decimos a ellos dónde está su Dios? Le diríamos, está en todas partes. Donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar a tu Dios. ¿Por qué? No, yo me meto debajo de una roca en el fondo del mar y ahí me escondo de mi Dios. No puedes esconderte, porque tu Dios es ese líquido H2O con sal, es agua. Ese es tu Dios y está en todas partes. Y es la misma agua en todas partes. Y te la vas a encontrar en todas partes. Y ya te puedes meter como las culebras, la morena y todas las culebras venenosas de agua, anfibias. Te podrás meter, esconderte por debajo de una roca a 11.000 metros allá en las marinas para que tu Dios no te vea. Y resulta que estás en la presencia de tu Dios. Allá abajo estás en la presencia de tu Dios. Ustedes los cristianos tienen que saber que vivimos en la presencia de Dios, porque Dios todo lo llena, porque Dios es espíritu. El agua del mar, donde viven los peces, es la mismita en todas partes. No tiene una composición química en un sitio y otra composición química en otro lado. No es el agua que tiene un ojo y una oreja en un sitio y un ojo y una oreja en otro sitio, o no la tiene sino en un sitio solo. No. El agua es agua en todas partes. Estará manifestándose de una manera en un sitio en forma de olas grandes y estará en otro sitio manifestándose de manera pacífica, sin olas. Pero es el agua y es el Dios de los peces. Valga esa analogía, que por la analogía física es limitada. Dios es espíritu puro, está en todas partes. No tiene partes, es decir, no le puedes ver su oreja, no le puedes ver su ojo. ¿Por qué? Porque su ojo está aquí. Y si me voy allá, también está allá. Como el pez, que donde quiera que se va a encontrar con el agua. Eso significa espíritu puro. Nosotros no. Nosotros tenemos ubicuidad. Nuestro espíritu necesita, para empezar, el alma y el cuerpo. Si no, no somos los seres que Dios creó como hombres. No lo somos. De allí la necesidad de la resurrección. Porque la resurrección, ¿para qué quiero el cuerpo? Si no quieres cuerpo, te vas a quedar en el espíritu, vagando en el aire. Incompleto. Por eso, tanto justos como injustos, creyentes como incrédulos, todititos van a resucitar. Todos. Y cada quien va a vivir de acuerdo a su fe y a sus obras con su cuerpo resucitado. El cristiano resucita con un cuerpo glorificado.